Muy bien, tengan buenas tardes. Nuevamente nos sentimos muy contentos de reunirnos otra vez y en esta ocasión para celebrar el convivio de Navidad del año 2023. En esta reunión fraterna aprovecharemos para estudiar, para reflexionar un poco sobre el misterio gnóstico de la Navidad, de acuerdo a todas las enseñanzas que el venerable Maestro Samael nos ha entregado a lo largo de su extensa y dilatada obra esotérico-gnóstica. Trataremos entonces de ver estos aspectos tanto en la historia, la Navidad, también en el aspecto cósmico y también en lo íntimo, detalles bien interesantes que van a quedar definidos obviamente a través de esta plática. Lo importante es reconocer y comprender que hay una fuerza cósmica universal, que es el Cristo o Cristo cósmico, que está mucho más allá de la personalidad, mucho más allá de las formas de este mundo. Y el maestro nos dice que es una fuerza universal, que es el espíritu del fuego, que no es ningún personaje, obviamente, histórico, sino que en realidad es el ejército de la palabra, es una fuerza que está mucho más allá de la forma, de la personalidad, del ego, de la mente, etc. Dice una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, un poder, un gran agente cósmico universal. Es la fuerza eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones, de donde se generan nuevas creaciones. Entonces la Navidad está íntimamente ligada a esta fuerza cósmica universal, esta energía misteriosa del Cristo, ¿no? El Señor, pues, de la gran rebelión es el fuego universal, el Cristo. Encarnado en la tierra es un fenómeno extraordinario, ¿no? El Cristo interior, dije, solo adviene a nosotros en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. ¿Cuándo entonces habla el maestro de cuando esta fuerza, esta energía poderosísima del universo se encarna en la humana personalidad de un gran iniciado que ha preparado entonces el receptáculo adecuado para poder recibir esa fuerza solar y recibe entonces toda la potente energía del sol en su cuerpo, o más bien dentro de sus cuerpos existenciales del ser. Así que bueno, el advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestras vidas, dice el venerable Maestro Samael, para aquellos que definitivamente lo han encarnado, esa fuerza terrible, ¿no? Sigue y define de alguna manera como Cristo es la sabiduría misma, es el logo solar cuyo cuerpo físico es el sol. Cristo camina con su sol en la misma forma que el alma humana camina con su cuerpo de carne y hueso, nos explica el maestro. Y digo, cuando los antiguos adoraban al sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al sol físico. Le rendían culto al sol espiritual y lo que él llama esotéricamente el sol de medianoche, el Cristo Sol. Entonces, de este gran misterio que el Cristo, que es en sí, es la luz del sol y es el espíritu de esa luz del sol, que nos permea y que permea todo cuanto existe, porque es esa energía la que da, la que es la vida que palpita en todo cuanto existe. Es de lo que vamos a hablar en esta ocasión con relación a este tema de lo que es la Navidad, un término que significa nacimiento definitivamente. Y vamos a darle, dijéramos, un repaso al aspecto cósmico, a lo más grande, y vamos a reflexionar un poquito sobre eso que ocurre cada año y que está ligada al 25 de diciembre más o menos.
Y cada año se vive en el macrocosmos todo el drama cósmico del Sol. Téngase en cuenta que el Cristo Sol debe crucificarse cada año en el mundo, vivir todo su drama de la vida, pasión y muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y será, es decir, en todo lo creado, dice el venerable. Así es como definitivamente nosotros recibimos la vida del Cristo Sol de instante en instante, en forma, dijéramos, supraatómica, en forma de una energía que obviamente se desconoce, que no se percibe, pero que sin ella no podría estar vivo ni la insignificante hormiga, ni la planta, ni nuestros cuerpos físicos, tampoco el planeta y tampoco los soles. Así que este movimiento que se genera cada fin de año, cada año, está ligado pues a los movimientos cósmicos que hace nuestro Sol físico. Si nos quedamos, dijéramos, en el análisis de nuestro sistema solar, y relacionado con aquellos que se le conoce como los solsticios, y son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima posición meridional o boreal y se pone cada vez más y más lejos dijéramos, del ecuador o del planeta. El solsticio de invierno, que es el que estamos a punto de llegar, el 21 de diciembre, está determinado por la posición del Sol en el cielo. Es el día más corto y la noche más larga del año. Desde la antigüedad, muchos pueblos han festejado el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Si ese movimiento del Sol continuase hacia el sur, tal y como va en este momento, entonces las noches tenderían a ser mucho más largas y los periodos de luz solar serían más cortos. Simbólicamente, entonces, las tinieblas crecen y entonces la luz disminuye, y por eso hay fiesta a lo largo de todas las culturas en la cual se celebra el momento en que se detiene, dijéramos, el avance del Sol hacia el sur, y trae entonces la luz hacia nuestro planeta, y no solo la luz, sino la energía y la vida misma hacia el hemisferio, por ejemplo, norte del planeta Tierra. Los solsticios son los momentos del año en que la posición del Sol sobre la esfera celeste alcanza sus posiciones más lejanas. Dijéramos, los solsticios son los puntos de la esfera celeste en la que el Sol alcanza la máxima declinación hacia el norte, por ejemplo, hacia el norte con un 23 grados, 27 minutos, eso viéndolo desde el punto de vista de gradual, y igual hacia el sur, que entonces eso hace que ya sea el norte o el sur se vuelven extremadamente fríos. Así que bueno, vemos estos aspectos, y el primer movimiento donde está relacionado entonces de este proceso, esta fiesta de la Navidad y el proceso del nacimiento solar, es este de los solsticios. Ya sea que, como nos explica el venerable maestro, que el Sol físico no es más que un símbolo del Sol espiritual o del Crestos cósmico, Cristo Sol, entonces tenemos que poner mucha atención a ese movimiento. Por eso, independientemente de que si uno es de tal o cual religión, o si no fuese religioso, si no profesara ninguna religión, si entonces te das cuenta de estos movimientos del Sol físico, tiene una importancia bastante interesante esos movimientos cósmicos del Sol que están ligados a la vida en sí del planeta Tierra. Entonces podemos encontrar una explicación cósmica de la Navidad, y existe, sea que creamos o no creamos, existe y se da, sea que seamos de cualquier religión que sea, pero sí existe. Y esto es bien interesante porque mucho más allá de la publicidad y de la propaganda
o de los intereses comerciales que se les da en este mundo a esta fiesta, mucho más allá. Existe una razón profunda por la cual se debe tener cierta veneración y cierta condición de respeto y veneración al movimiento del Cristo Sol, al movimiento de este Cristo Sol, como dice el maestro Samael. El Cristo Sol debe avanzar para darnos vida. En el equinoccio de la primavera se crucifica en la tierra y entonces madura la uva y el trigo. Y es precisamente en la primavera cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión y muerte para luego resucitar. Y esto es lo que ocurre en la Semana Santa. Por eso nosotros aquí sentimos un calor extremo en la Semana Santa. Pero en el norte, por ejemplo, madura la trigo y si hay cosechas, porque el sol ha regresado y la vida ha regresado. Eso lo comprende perfectamente aquellos que definitivamente viven en esas regiones del planeta Tierra. Entonces esa Navidad, ese aspecto cósmico de la Navidad, es una realidad cada año. Es un movimiento del Cristo Sol que lo hace precisamente para traer la vida hacia el planeta Tierra, a nosotros mismos como humanidad, en los solsticios que ya estábamos explicando. En fin, la fiesta de la Navidad está ligada estrechamente a los movimientos del Sol. El Sol como cuerpo físico de Cristo, del Cristo cósmico. Por eso es que dice el Venerable que la Navidad es una fiesta solar, una fiesta cósmica inefable, que tiene su origen en la noche profunda de los tiempos. El Cristo es una persona, no es una persona, se expresa en toda la radiante energía del Sol, y aquel que encarna esa fuerza debe prepararse y está preparado para encarnar toda esa potente energía del Sol físico, de donde emana entonces toda la fuerza que mantiene al sistema en su marcha y en su orden y la vida de todos los planetas. Desde los grandes iniciados debidamente preparados y revestidos con sus trajes solares, viven en su naturaleza íntima la fiesta espiritual de la Navidad. El Cristo íntimo nace en el pesebre del corazón para darle vida y da vida en abundancia. Entonces hay una relación pero muy estrecha entre esta fiesta solar, tanto en el aspecto cósmico como ligada estrechamente a la experiencia íntima de los grandes iniciados que se convierten en Cristo, que encarnan al Cristo. Y por eso entonces históricamente, vean ustedes la historia de la Navidad. Por ejemplo, 25 de diciembre nacen casi todos los dioses solares jóvenes, dice el maestro, Aurus, Osiris, Apolo, Mitra, Krishna y el gran Kabir Jesús, porque su culto nada tenía que ver con su personalidad, sino con los aspectos astronómicos, simbólicos, los movimientos obviamente cósmicos del Sol central. Las vidas de estos dioses, dice el venerable maestro solares, tienen un gran paralelismo entre sí, nacidos en cuevas y pesebres de una madre y virgen, y todos murieron asesinados y resucitados al tercer día. Todos tienen entonces el mismo proceso y la misma historia. Encontramos esos aspectos de Cristo en la historia y en las diferentes culturas, en las diferentes religiones. Si le damos una breve revisión a lo que es este aspecto, encontramos, por ejemplo, cómo los hermanos en Alemania y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, el dios nórdico del sol naciente y de la lluvia y la fertilidad. En esa fiesta adoraban a un árbol perenne que representaba el Yggdrasil o árbol del universo. Y entonces está ligada estrechamente a la misma fecha. En la mitología griega, pues lo relacionaban con Apolo, con el nacimiento de Apolo,
el dios del sol, y con el culto de Mitra, que se extendía entre los siglos 4 y 3 antes de Jesús Cristo. Curiosamente, Mitra también nació un 25 de diciembre. Entonces, los nacimientos de estos grandes seres, de estos grandes dioses, ya cuando encarnaban al Cristo, encarnaban entonces toda la fuerza del sol naciente en sus corazones. Entonces, estaban ligadas a esa fecha, al movimiento cósmico del sol central. En China, en el Extremo Oriente, es una de las fiestas más importantes. Su origen remonta a la filosofía de la armonía y el equilibrio del cosmos, y a eso es lo que se le conoce como el yin y el yang. Después del día de la fiesta, los días comienzan a alargarse, el flujo de la energía positiva que regresa, según la mitología china y la teogonía china. De hecho, también encontramos como en la cultura celta, la festividad del solsticio de invierno recibía el nombre de Yule o Yul. El Yule designa el momento en el que la luz del sol dura menos, es menos entonces la luz y más las tinieblas. Pero este es definitivamente el instante en que tiene que nacer dentro de esa gran batalla entre luz y tinieblas, nace el niño sol, nace el niño Dios. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, el dios del sol. La fiesta se llamaba Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso. Daba su nombre al primer mes del calendario inca. De hecho, ahí entonces aparecen los grandes sacerdotes del sol del antiguo Cusco y representaban definitivamente al dios Inti, al dios sol. Y esta fiesta tenía connotación del nacimiento. En ella se celebraban ceremonias de iniciación a la vida adulta de los varones jóvenes, por ejemplo, en ciertas tradiciones, y así sucesivamente en diferentes culturas, diferentes, podríamos decir, visiones de lo que es la vida religiosa en sí, diferentes enfoques de la religiosidad. Existen estas tradiciones que coinciden. Otra, por ejemplo, es la de los antiguos mexicas, de sabios de Anáhuac. Y los mexicas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, días de sol y de guerra. El mes de Panquexalchi equivalía al periodo entre 7 y 26 de diciembre de nuestro calendario. Cada año, en el primer día de Panquexalistli, se realizaba culto al dios Huitzilopochtli, conocido también como el Niño Sol. Durante el solsticio de invierno, después el niño se transformaba en colibrí para regresar el 24 de diciembre, el día en que el sol resurgía en medio de los rituales y las danzas y de las grandes fiestas solares tradicionales de aquellos tiempos de los antiguos sabios de Anáhuac. Igual encontramos las fiestas que coinciden en los egipcios. Por su parte, veneraron al Sirio, al sol Sirio, como Soltis, en griego brillante del año nuevo, sol, gran sol, capital cósmica de nuestra galaxia. Y las escuelas de misterio consideraban al sol Sirio como el sol detrás del sol, la verdadera fuente de poder de nuestro universo. Y así el calor de nuestro sol mantiene vivo el mundo físico. Los rayos de Sirius vivifican el mundo espiritual, decían los grandes sabios de Egipto. Entonces vemos cómo a través de la historia, a través de las culturas, a través de las diferentes sabiduría antigua, de los grandes colegios iniciáticos, de las grandes escuelas esotérico-gnósticas antiguas, entonces se encontraba definitivamente las explicaciones que nos daban, asociaban entonces estos eventos íntimos de los grandes iniciados que encarnaban esa fuerza del Cristo, que vivían la Navidad íntimamente, estaba ligada al movimiento del sol.
al movimiento cósmico solar. El maestro Samael nos dice en relación a esto, dice que con la fuerza del amor realiza la gran revelación de la doctrina del fuego y nos explica: las vidas de estos dioses solares tienen un gran paralelismo entre sí, nacidos en cuevas o pesebres de una madre virgen, y todos murieron asesinados y resucitaron al tercer día. En la mitología egipcia, Isis quedaba embarazada en el mes de marzo, dando a luz a Horus a finales de diciembre. Su imagen, la de un niño recién nacido, era sacada del templo para ser adorada por el pueblo. En los mitos persas, Mitra había nacido de una joven virgen un 25 de diciembre en una gruta, adorado por pastores. Fue perseguido y asesinado, resucitando el tercer día. Esto ocurrió 5 siglos antes de que ocurriera la historia que nosotros conocemos con nuestro Señor Jesucristo. Muchísimo tiempo antes. Entonces estamos hablando de que el misterio de la Navidad no se corresponde definitivamente a un personaje únicamente, a un personaje único en la historia, sino que corresponde definitivamente a aquella fuerza, a aquellos seres, a aquellos grandes iniciados que prepararon dentro de su humana personalidad y dentro de su cosmobiología interna, prepararon las condiciones para poder recibir toda la potente e irradiante energía del sol. Eso es encarnar al Cristo. Esa es la Navidad del sol. Definitivamente es un fenómeno extraordinario que no podemos, dijéramos, particularizar en solo un personaje de esto. Sin embargo, de hecho que debemos hacer ciertas diferencias, y lo vamos a ver en el desarrollo de la plática de ahora en este marco del convivio que tenemos. Dice el venerable que el Cristo es el Logos, y el Logos existe en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etc. Es fuerza extraordinaria, se expresa a través de cualquier hombre que está debidamente preparado. Es el venerable. Los 2 veces nacidos reciben al Cristo Sol en su corazón y Él les da vida en abundancia. Y de ahí entonces viene la historia de los grandes hombres, y luego de los grandes hombres, de los superhombres que han marcado la historia misma en esta raza, en el planeta Tierra, y que han descendido de los cielos para entregar a la humanidad los mensajes del Padre, para entregar a la humanidad la esperanza libertadora de verdad, la esperanza de en sí del conocimiento real y de la ascensión desde este mundo de formas, de ilusiones, de formas mentales, hasta los mundos de la hiperrealidad, de las grandes realidades en el absoluto solar. Definitivamente encontramos todo eso, crestos cósmicos, porque es una fuerza trascendental, puede ser y ha sido encarnada en estos grandes hombres de la historia. El Logos en realidad de verdad, nos dice el maestro, es múltiple, tiene muchos rayos dentro de la unicidad, y cada uno de esos rayos tipifica a algún adepto cristificado. Es el interior del interior de algún adepto cristificado, el interior del interior de un adepto cristificado. El íntimo es el verdadero hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano y al que todos llevamos crucificado en el corazón. Eso es una realidad. Él está aquí ahora crucificado y por eso tenemos vida. Por eso hay vida en este microcosmos que está representado por este cuerpo físico. Cuerpo físico que definitivamente no se conoce, que se ignora la mayor parte, la mayor porcentaje de cómo funciona y de todos los fenómenos que existen, realmente se ignora.
Así que este misterio cósmico de la Navidad, nosotros debemos tenerlo presente para que la celebración en la que estamos haciendo en este momento se lleve a cabo con la conciencia de que estamos celebrando un evento verdaderamente crístico que ocurre, entendamos o no, comprendamos o no, más allá de la propaganda, más allá de la publicidad y más allá de los intereses puramente mezquinos del mundo existe y funciona y se desarrolla este misterio de la Navidad. Es bien interesante que uno poco a poco va comprendiendo mejor el fenómeno. ¿Por qué, por ejemplo, el maestro Samael y la maestra Litelante, que eran verdaderos seres cristificados, se reunían el 24 de diciembre y celebraban la Navidad? Y en primer lugar lo celebraban no porque la propaganda externa decía que así se hiciese y porque entonces se regalaran cositas y todo eso así como se hace. Ellos, me atrevo a decir, hacían una celebración consciente de ese misterio gnóstico de la Navidad cósmica que se está desarrollando en ese momento. Más allá entonces de que uno se reúne los que pueden con su familia y comen y departen algo mucho más allá. Allí había conciencia plena del fenómeno que estaban vivenciando y que estaban celebrando. Es algo muy interesante, porque los maestros dejan la enseñanza y la dejan con hechos, la documentan en su misma vida. Pero más allá de cualquier celebración, así como nosotros intentamos hacerlo siempre, más allá de eso hay conciencia solar del fenómeno cósmico que se está desarrollando en ese momento. Bueno, ahora, el aspecto íntimo, el muy particular, el que han vivenciado todos estos grandes seres que se han levantado del lodo de la tierra, que han vencido a las tinieblas dentro de sí mismos, es algo que lo viven internamente y que se corresponde con ese movimiento solar cósmico, porque el Cristo cósmico se moviliza, pero que hay un movimiento íntimo dentro de sí. El sol en nuestro cuerpo físico es el corazón. Y el corazón es donde está el pesebre, donde debe nacer, donde se vibra intensamente el átomo del Hijo. Por eso nos dice el venerable maestro que el Cristo íntimo nace en el pesebre del corazón. Nuestro Jesús Cristo íntimo, encarnado en el gran iniciado, realiza todos los prodigios y milagros que hace miles de años realizó el gran maestro en la tierra de Jerusalén, santa de Jerusalén. Los animales del deseo le rodean. Estos son los defectos que aún existen en la mente, en las emociones y en la voluntad del iniciado. Esto lo hemos estudiado ya. Lo estudiamos entonces en aquello de los yoes causas y de los grandes trabajos. Hay una conferencia que hablamos sobre el trabajo crístico, que está ahí precisamente en el libro de la Gran Rebelión. Lo explica el venerable maestro Samael Aún Weor con entera claridad. De hecho, el corazón es el sol central de nuestro universo microscópico. En él se encuentran el átomo del Cristo íntimo. Desde su templo atómico, nuestro Señor nos irradia vida y dirige todos los procesos vitales del organismo humano. El Señor se crucifica en el corazón para darnos vida en abundancia siempre y está ahí el átomo del Hijo. El átomo del Hijo, vibrando intensamente ahí en el corazón nuestro. Ahora, el hombre verdaderamente sencillo, dice el maestro, es profundamente comprensivo y tiene una mente simple como la de un niño. El Cristo nace como un niño, pero luego crece definitivamente en el fragor de la batalla contra las tinieblas internas. El fragor de la batalla para la eliminación de los yoes causas, de aquellos yoes más pesados que han quedado en el interior psicológico y en el espacio psicológico
del iniciado que lo ha encarnado. Por eso dice, el íntimo nace como un niño, pero crece y se fortalece en la medida que que va eliminando los animales del deseo y de las bajas pasiones. Nace para eso, para salvar al mundo de ese que lo ha encarnado, para limpiar todo, para limpiar. Y entonces en ese sentido definitivamente Él nace para salvar nuestra vida, nuestras almas, el alma de aquel que lo ha encarnado. El Cristo ya encarnado, en principio nace como criatura inocente y débil, pero conforme el tiempo va pasando, el Cristo se va desarrollando y desenvolviendo dentro del yo, de lo psicológico, dentro de lo psicosomático y también hasta dentro de lo místico sensorial. Y al fin, la gran obra se realiza. ¿Y cuál es la gran obra? La vida, pasión y muerte, hasta subir a la cruz del Gólgota y vencer ahí a todos los yoes y ser en la hora novena declarado muerto. El iniciado se declara muerto en sí. Es decir, no le queda ni el más mínimo defecto. Y todavía entonces baja de la cruz, entra al santo sepulcro y desciende a los infiernos 3 días para ver si ha quedado algo todavía de imperfección. Y una vez declarado totalmente perfecto, entonces asciende al Padre, perfecto como el Padre es perfecto. Y esa es la gran obra. Pasa de ser el iniciado, de ser un hombre verdadero, a ser un superhombre. Los misterios que hay detrás de la Navidad. Dice el venerable que al comenzar uno en la gran obra debe encarnar al Cristo íntimo. Él nace en el establo de nuestro propio cuerpo. Ahí dice, dentro tenemos todos los animales del deseo y de las pasiones inferiores. Él tiene que crecer, desarrollarse a través del ascenso de los grados, convertirse en un hombre entre los hombres, hacerse cargo de todos nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etc. Cristo íntimo se hace cargo de todo eso. Y por eso metido en un cuerpo humano que todavía tiene defectos, pareciera que tiene defectos, pero no es así. Está ahí para eliminar esos defectos. Pasar como un cualquiera, entre cualquiera, siendo el Cristo un ser tan perfecto, que no es pecador, sin embargo, tiene que vivir como pecador entre pecadores y sometido a todas las tentaciones, dentro de una humana personalidad. Ese es el gran misterio de ese nacimiento. Esa simbiosis entre lo perfecto y lo imperfecto, que da como resultado al final, entonces, la gran obra del superhombre, que se levantan desde el lodo de la tierra como un Quetzalcóatl, como un Samael, como un Hermes Trimegisto, como un Huiracocha, etcétera, de todo lo grande, como un Jesús de Nazaret. Definitivamente. El descenso del Cristo al corazón del hombre es un acontecimiento cósmico humano de gran trascendencia. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros, nos dice el venerable Maestro. Cristo, pues, es la sabiduría misma, es el logo solar, cuyo cuerpo físico es el sol. Cristo camina con su sol en la misma forma en que el alma humana camina con su cuerpo de carne y hueso. Cristo es la luz del sol, fíjense, es la luz del sol. Y la luz del sol es la luz de Cristo. ¿Acaso estamos fuera nosotros de ese fenómeno? ¿Acaso no ven a Cristo? ¿Acaso no lo podemos ver, no lo podemos sentir? Es obvio que en la medida que nosotros andamos identificados con todas las formas de este mundo, con nuestros problemas, con nuestras particularidades, de nuestras fantasías e ilusiones, ni nos percatamos que estamos dentro de esa gran matriz energética, de esa emanación ígnea que de instante en instante permea todo cuanto existe, incluyéndonos obviamente a nosotros. Ese es el Cristo. Entonces vamos a ver un poco de la particularidad esta del nacimiento, lo que se le conoce como el nacimiento segundo,
a la Navidad dentro del punto de vista más íntimo, lo que se podría realizar o lo que se realiza dentro de los adeptos cristificados. Y nace en un establo, porque cuando el Maestro adviene, todavía nosotros no hemos destruido el ego. Los agregados psíquicos están vivos, pero el Señor trabaja ayudándonos, dice el Venerable. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar. Y siendo Él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección de quien lo ha encarnado. Y esas son cosas bien interesantes que nosotros debemos. Por eso cuando alguien se dedica o cuando las personas se dedican a criticar exclusivamente a aquellos que trabajan y que hacen el esfuerzo de trabajar sobre sí mismos, obviamente critican porque son ignorantes, porque realmente ignoran todos los procesos. Imagínense ustedes el Cristo encarnado dentro de un gran iniciado, pero que todavía tiene yoes tan pesados como los 3 traidores, que todavía hay átomos y fuerzas de la lujuria, de la ira, de las 7 potencias de tinieblas, que están en proceso y en gran batalla interna por la eliminación. Es algo extraordinariamente misterioso, muy misterioso. Y conforme los va eliminando, va creciendo, se va desarrollando, así que cuando ya llega a hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios y grandes enseñanzas. Las grandes enseñanzas alquímicas que aparecen definitivamente en los libros sagrados sobre este proceso del nacimiento, de la Navidad que se habla. Nosotros interpretamos muchas veces los libros sagrados a letra muerta porque falta un detalle más profundo, falta la revelación del 5º evangelio que nosotros definitivamente estamos hablando aquí. Me llama muchísimo la atención este gran diálogo que aparece en la Biblia conocida, en esa plática entre Jesús de Nazaret y el gran doctor de la ley el Nicodemo. Y fíjense lo que dice. Lo reproduzco porque es interesantísimo. Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, le dice el gran maestro. Debe nacer del agua y del espíritu. Y es donde está oculto entonces el proceso de la transmutación energética. Nuestros cuerpos físicos, estos que tenemos aquí, que aparecen en este valle de lágrimas, son carne y son hijos de la carne, del padre madre. Pero a lo que está hablando de ese nacimiento son definitivamente lo que puede nacer de una fuerza solar espiritual. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta de Nicodemo tiene un contenido profundo, extraordinario, esotérico, extraordinario. Porque entonces abre todas las perspectivas de la develación y de la revelación que el maestro Samael hace en la Gnosis. ¿Cómo puede entonces hacer eso? Y entonces viene el 5º evangelio y el gran secreto develado y devela y le da la respuesta a Nicodemo con la enseñanza gnóstica en relación al misterio de la energía creadora del Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacer esto?, le pregunta Nicodemo a él. Interesante, por supuesto. Y entonces se desarrolla en ese marco. Le dije: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le sigue diciendo el maestro, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le vuelve a dar la respuesta un poquito más adentro y le pone el ejemplo de la serpiente y como Moisés. ¿Ah? Entonces dice en ese diálogo interesantísimo, dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se conoce su linaje, ¿no?, aquí en la tierra. Vuelve y repite Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Esa pregunta la responde entonces la alquimia, el misterio del arcano, el misterio entonces de la gran revelación gnóstica que hace el maestro Samael, responde totalmente eso. ¿Qué ocurre entonces en el cuerpo cuando entonces estamos hablando? Nosotros en nuestra estructura atómica tenemos esos tres grandes centros, el cuerpo físico, y dijéramos un átomo del Padre, chakras superiores de la cabeza, en el corazón tenemos el átomo del Hijo, y en los órganos creadores la energía del Espíritu Santo. Entonces estas tres fuerzas primarias de la creación que se encuentran atómicamente en nuestro interior y que le dan forma a nuestra vida, definitivamente funciona de esta manera. Con las fuerzas creadoras del Espíritu Santo, de los órganos sexuales al corazón, se crean las vestiduras sagradas del Cristo. Dijéramos, se hacen las sabanitas y las túnicas, que son los cuerpos existenciales del ser. Son de naturaleza solar, es decir, de energía del Espíritu Santo transmutada. Entonces se preparan los cuerpos solares para que nazca el Hijo. Una vez con todas las ropitas listas, las mantillitas y todas sus, ¿cómo se llaman? Las culturinitas, pero solares, cuerpos definitivamente. Entonces el niño puede nacer. ¿Y quién es el niño? El sol. El Cristo Sol. Cristo Sol. Y por eso es que exige que sus vestiduras y todas sus cositas sean de naturaleza solar, con esa vibración extraordinaria del sol. Se encarna entonces en el corazón y hace el trabajo crístico del cual hemos estado hablando. Elimina definitivamente a todos esos defectos que han quedado aún ahí y se vuelve perfecto. Cuando entonces está perfecto, cuando entonces viene la ascensión del Hijo hacia el Padre. Ajá. Entonces bien dice él, y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. El Cristo íntimo en brazos de la Divina Madre asciende hasta el Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Maestro Jesús, hablando como Cristo íntimo. Entonces el mismo proceso se desarrolla. ¿Dónde? Aquí, dentro de la humana personalidad de aquel que está trabajando intensamente en estos grandes misterios de la cristificación. Si vemos entonces otro esquema, ¿verdad? Está entonces desarrollo de las fuerzas del Yeshua íntimo, del Yeshua o de nuestro Jesús interior. Esas tres fuerzas primarias de toda la creación se encuentran atómicamente en nuestro interior. Y este es el átomo del Espíritu Santo en los órganos creadores. Con esa energía se crean las vestiduras, se crean los cuerpos existenciales del ser. ¿Para qué? Porque Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie se va y dice, no, yo voy el Hijo, no me importa, lo aparto aquí y me voy directo donde el papá. No puede. No es así. Entonces, una vez creadas sus vestiduras, viene entonces lo que es el misterio de la Navidad solar. En el corazón nace el Hijo y el Hijo es el único que puede llegar al Padre. ¿Ves? Así es.
Podríamos decir, diéramos en base a todo lo que hemos estudiado de la obra del maestro Samael, que entre los órganos creadores de la energía creadora del tercer logo, del Espíritu Santo y el corazón, se desarrollan esos procesos de las iniciaciones de misterios mayores. Y luego viene el drama, pasión y muerte de nuestro Señor, y el trabajo crístico que habla el maestro Samael en la Gran Rebelión, ese libro maravilloso, para poder ascender. ¿Ya? Perfecto, de la resurrección asciende perfecto y resucita de entre los muertos y se eleva a su Padre. Entonces el misterio de la Navidad está aquí y ahora dentro de las posibilidades humanas. Hay que tener los iniciados y los adeptos deben definitivamente tener en sí mismo esa disponibilidad a la creación del hombre. Y esto implica enormes sacrificios, y no solo de energía transmutada, sino de trabajos puramente psicológicos y de las grandes batallas por la eliminación del yo. Dice el maestro que necesitamos crear al hombre dentro de nosotros mismos. Se necesita de la disponibilidad al hombre. Existen los gérmenes para el hombre y están ubicados exactamente dentro de nuestras glándulas sexuales. Todo aquel que encarna su alma se convierte en un verdadero hombre con alma. Es un verdadero maestro. Y entonces ahí podemos ver tres aspectos bien definidos. Los iniciados que están trabajando sobre todo este proceso y que pueden llegar definitivamente a la encarnación del Cristo, se convierten en hombres, y el hombre es el Hijo soberano de toda la creación, a quien el Padre le entrega todo. Y Él es el que manda, el dueño de todo. Luego viene entonces el sacrificio del Hijo para cumplirle al Padre la autoperfección, vida, pasión y muerte, entonces hasta la resurrección, para elevarse al Padre y convertirse entonces este hombre, se convierte en superhombre. Todo esto es importantísimo que nosotros lo reflexionemos en algo que poco lo hemos mencionado ahora. El papel de la Divina Madre en este proceso, guiando a su Hijo de regreso hacia el Padre, guiándolo, apoyándolo, combatiendo a la par de él para la eliminación de sus defectos. Ese es importantísimo, porque sin ese trabajo de la Divina Madre, esa fuerza solar, ese Dios hecho amor, que desciende hasta nosotros. Y por eso es que la madre, aún física, con todos sus defectos, tiende a hacer los más grandes sacrificios por sus hijos. Y mientras más perverso es uno en la tierra, más tienden a dedicarle tiempo. Y dije, lo quiero porque tiene todos estos defectos, y pobrecito porque él tiene esto y lo otro. Y se esfuerzan y se sacrifican. La madre, como representación de ese rayo maravilloso del eterno femenino, están dispuestas al sacrificio, están dispuestas a todo por sus hijos aquí en la tierra. Y la Divina Madre cósmica, la Divina Madre Kundalini, nuestra Ram y nuestra María interna, está dispuesta a todo también para ayudar y todo eso. ¿Y qué posee dentro de sí mismo? ¿Qué es la síntesis de las tres fuerzas primarias de la creación? Dice el maestro que el Padre, el primer Logos, depositó en ella toda la gracia de su sabiduría. El Hijo, el segundo Logos, deposita en ella toda la gracia de su amor. Y el Espíritu Santo, el tercer Logos, deposita en ella toda la gracia de su poder ígneo, todo el poder. Tiene el poder, el amor y la sabiduría. Eso se sintetiza en la Divina Madre, y por eso es capaz de los más grandes sacrificios en función del desarrollo y de hacer crecer a sus hijos, llevarlos de regreso al Padre. Esta sustancia primordial, este akasha, que es energía, que impregna todo cuanto existe, esta materia prima de la gran obra, es fuera de toda duda la Madre Divina, dice el maestro, Isis, la Virgen adorable de todas las religiones antiguas, siempre llena de gracia
siempre llena de gracia, de amor. Sabiduría del Padre, el amor del Hijo y el poder ígneo del Espíritu Santo se sintetiza dentro de nuestra Divina Madre, a quien definitivamente no debemos olvidar en ningún momento, en ningún momento. Muy solo les puede tocar en la vida, muy solo pueden estar en este mundo físico, pero la Divina Madre no los va a abandonar, porque su madre sería la última en abandonar al Hijo. Última. Entonces esto es bien importante que nosotros lo reflexionemos en esta fecha, en este momento en que estamos hablando de este misterio gnóstico de la Navidad. Definitivamente tenemos que hablar sobre el misterio del gran adorable, porque en la parte histórica nosotros vamos entonces a la vivencia de nuestro Señor Jesús el Cristo, ¿parece? Es lo que conocemos en el libro, como la Biblia, y todos los detalles que aparecen ahí. Nos dice el venerable Maestro Samael que el Divino Maestro Jesucristo, nuestro Señor, es el jefe de la evolución terrestre. Cristo es el gran iniciador de la era cristiana. Él es el Mahagurú, es el vigilante silencioso, es el rey, es el fundador del colegio de iniciados. Y sus órdenes se encuentran los 4 grandes de Bajá, o gobernadores de todos los elementos de la naturaleza universal. Sintéticamente, Él es aquel gran misterio, el primer gran misterio. El Jehú, el dador de luz. Es el primer misterio que aparece entonces aquí como haciendo el papel del Hijo, porque representa al íntimo, al Cristo íntimo en sí. Y hace todo el sacrificio y hace todo el trabajo definitivamente para que nosotros, los pobladores de esta tierra, al menos tengamos la idea de que eso existe y de que han habido enormes sacrificios de los grandes iniciados solares como nuestro Señor Jesucristo para indicarnos el camino de la necesidad del nacimiento y de la muerte. Así pues, reflexionamos esta tarde. En lo particular, quiero expresarles a todos ustedes nuestro más grande y verdadero y sincero agradecimiento por mantenernos firmes pese a los movimientos, a los vaivenes, a las dificultades que hemos enfrentado durante este año. Estamos aquí, les agradecemos muchísimo en buena manera. Y lo menos que podemos hacer definitivamente es pedirle al Padre y a los venerables maestros que derramen grandes bendiciones sobre ustedes, les den fortaleza, les den comprensión, les den sabiduría para que sigamos adelante. No es fácil mantenerte firme, no es fácil. Y no será fácil siempre. En la medida que el tiempo pasa, será cada vez más difícil. Así que mis queridos hermanos y hermanas, un agradecimiento supremo, muy sincero por sostenernos aquí. Ahora estamos en un local distinto después de grandes trabajos, de grandes sacrificios. Saludamos a todos los hermanos que desde lejos nos ven y nos acompañan siempre, que nos han ayudado y nos mantienen, estamos en comunicación siempre. Y pues como Asociación Gnóstica de Antropología, pues les deseamos que sean felices en esta fiesta del sol, y que la santa e íntima alegría del Cristo os llene y colme de eterna paz. El Cristo está ahí, aquí, ahora, en movimiento, dándonos esta energía. Sed fuertes cada vez con más fortaleza y energía dominadora para convertiros en héroes y poder combatir a las tinieblas internas que provocan el dolor. Meditad en vuestro Señor de toda perfección para que la paz sea en vuestros corazones. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Muchísimas gracias a todos los miembros de nuestra asociación, a todos los estudiantes gnósticos,
de cualquier parte del mundo donde estén. Les agradecemos infinitamente que se sostengan firmes y fieles a la obra del Maestro Samael. Vamos a llegar hasta aquí. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, la vamos a contestar y luego pasaremos entonces a la convivencia fraterna que tenemos preparada.